Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles, recordemos, capítulo 27, y hoy queremos subrayar el versículo 7. Nos dice así, queridos amigos, partimos de allí. Recordemos que en el versículo 3 estábamos en Sidón, y allí Julio trató, dice, humanamente a Pablo, permitiéndole ir a ver a sus amigos y ser atendido por ellos. Aquí Lucas de nuevo, el nosotros famoso, se incluye, ¿verdad? Quiere decir que él está con ellos también en el grupo. Partimos de allí y navegamos cerca de la isla de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Los vientos eran contrarios. Bueno, esto, si vamos a mirar un poco dentro del contexto histórico, recordemos que es un libro teológico siempre. Lucas, mirando el contexto histórico, una realidad, siempre saca un provecho teológico. Halaya enoinala provecho teológico quiere decir Theos, Dios, Logos, un tratado sobre Dios. Upeaisena ba ella va peñan de yara, oñe ejina, peñan de reco bebe muara. Peñan de apunto ume muara, upeareña de ñamindu uana ya esa. Mi contexto histórico, pero leído desde Dios, upeaisela teológico. Leído desde Dios mi propia vida. Partimos de allí, partimos de Sidón y navegamos cerca de la isla de Chipre. Muy bien, yajaina, navegar. Nuestra vida es un navegar. Y dice, pasamos cerca de la isla de Chipre porque los vientos eran contrarios. Aquí hay tres cosas maravillosas. Apeo pacueteo la ñande ya es sana porque los vientos, ¿verdad? Eran, dice, contrarios. Tenemos adversidad aquí entonces. Upeaisena peñandere cobebe ñande yajaina, estamos navegando en nuestra vida de todos los días, pero upeya yajaina, queridos amigos, nos vienen los vientos contrarios. No todo es viento en popa, vea lo contrario, viento en popa es entonces o un añá lleva la ñanda de embarcación, peñandere cobea ya ese allá pucavilla, coanga al revés, viento contrario. Entonces diga tú, y más todavía antes, recuerdan que antes eran con velas en los barcos. Ahí sí que se entiende demasiado bien. Amores o tal, la tú y peyujave. Y si te viene una tormenta, ¿qué haces? Y tenés que cerrar todas las velas, porque si no, hundita lleva. Porque el viento es tan fuerte y te agarra tu vela y te tira por el suelo. Bueno, ya es a mí entonces, queridos amigos, aquí en este contexto histórico, Pablo y sus amigos, ¿qué es lo que están haciendo? Están enfrentando fuertes vientos contrarios mientras van hacia Roma. Oye, pues, llamó la ñanda de GPS, pero
ya es y por de la pena. Y esto retrasa también, esta es otra palabra muy importante, siempre esto nos retrasa en nuestro camino que nos lleva hacia nuestro fin. Amor la de GPS, peoto de yaguatañaína, pero siempre todo esto nos va retrasando también. Pero no es solamente entonces una referencia histórica lo que nosotros estamos viendo, ¿verdad? Que nos está contando Lucas, lo que le está pasando al grupo, sino que es una metáfora, opea la ñandella subrayana. Siempre en la Biblia nosotros estamos reflexionando y estamos viendo nuestra propia vida desde Dios. Por lo tanto, es una metáfora de las dificultades de la vida cristiana. Es esa metáfora, queridos amigos, que nosotros tenemos que entender que es de nuestra vida cristiana y por lo tanto tenemos que luchar contra la resistencia del viento. Hay que luchar contra toda resistencia que vamos a encontrar, que son los obstáculos que intentan frenar nuestro camino. Quieren frenar ese avance como cristianos que queremos hacer. Versículo 4, partimos de allí y navegamos cerca de la isla de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Ñamañaya es chamba. El añan de viento contrario ñande yahuereco ajina. Ñande yahuereco la ñande GPS moogo toba la ñande yahuataseñaina, pero dicatui la yahuatañaina, porque tenemos siempre adversidades. Tenemos siempre personas que se nos ponen contra nosotros mismos y entonces no podemos adelantar. Siempre intentan frenar nuestro avance. Entonces esto, queridos amigos, es muy importante. Entonces, este capítulo 27, versículo 7, ¿qué es lo que quiere simbolizar? El añandembo esea veñan de Yara a través de los escritos de Lucas. Y en primer lugar, están simbolizando nuestras pruebas y dificultades. Entero este haya con la prueba, entero este haya con las dificultades, pero alguna vez señalé ñamañá las dificultades o las pruebas en nuestra vida como si fuese que no pueden ser superadas, ¿verdad? Esas dificultades. Pero Hechos de los Apóstoles y no. A nivel guille. Toda prueba y toda dificultad puede ser superada. Entonces, es nuestra vida de fe. Y esto entonces nos recuerda, queridos amigos, que los desafíos que tenemos en la vida son inevitables. Son inevitables. Son inevitables los desafíos en nuestra vida, pero eso no quiere decir que los desafíos sean insuperables. No. Todo podemos superar. Penemando justamente en una de las cartas de Pablo mismo, cuando él escribe, le dice, todo lo puedo en aquel que me conforta. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Por eso la primera enseñanza, ¿verdad?, de este versículo, que es maravilloso. Partimos de allí, navegamos cerca de la isla de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Quiere decir, todo lo puedo en aquel que me conforta, nos ayuda a entender sobre todo que ninguno de los problemas son insuperables. Ninguno de los problemas. Todos pueden superarse. Un segundo elemento es que Dios permite, ¿verdad?, estas dificultades, pero ¿por qué? Porque algunos, entonces enseguida ya oyendo y cuál seguimos hoy venían ya era contra, ¿verdad? ¿Por qué Dios me pone esto? ¿Por qué Dios esto y aquello, etcétera? Recordemos, queridos hermanos, que las dificultades, en todo caso, como nosotros le llamamos la palabra crisis significa superación. Entonces, toda dificultad, queridos hermanos, es más bien para fortalecernos. Ahí nosotros podemos dar un paso, es decir, desde ahí, fortaleciéndonos, nosotros podemos decir que damos pasos concretos en nuestra vida. Y un tercer elemento va a ser nuestra actitud ante los obstáculos. Porque algunos tienen una actitud de desesperación, llevando y cuase bebé. Pero si nosotros tenemos una actitud positiva ante las dificultades, ¿cómo vamos a superar? Entonces quiere decir, queridos amigos, que
Esto define nuestro crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual es esencial y fundamental en nuestra vida y todas las dificultades nos llevan hacia ese crecimiento. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ya no soy yo quien vive, tú eres quien vive en mí. Mi vida la he perdido, pues todo lo vivo en ti. Tú pronuncias con mis labios las palabras de tu boca y levantas en mis manos el misterio de tu cuerpo. Tu espíritu mora en mí y mi espíritu mora en ti. In persona Christi, in persona Christi, Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. In persona Christi, tomen y coman, tomen y beban, que este soy yo. in persona Christi. Ya todo lo he perdido para ganarte a ti, y ahora lo tengo todo, pues todo lo tengo en ti. Con tu amor me has seducido y me dejé seducir. Mi corazón encendido arde de amor por ti. Solo quiero conocerte y solo para ti vivir. In persona Christi, in persona Christi, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. In persona Christi, tomen y coman, tomen y beban, que este soy yo. In persona Christi. Quiero llevar en mis manos las heridas de tus manos. Quiero comulgar contigo los dolores de tu cruz. Quiero morirme contigo en tus
brazos extendidos, y así con tu Santo Espíritu resucitaré contigo. Contigo yo venceré, pues todo lo puedo en ti. In persona Christi, in persona Christi, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. In persona Christi, tomen y coman, tomen y beban, que este soy yo, in persona Christi. Muy bien, hermanas, muchas gracias. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Ñande Yarañe TV cumple 3 años. 3 años compartiendo la palabra de Dios las 24 horas del día. Te invitamos a celebrar con nosotros este aniversario muy especial. Sábado 5 de abril, 19 horas, misa de acción de gracias en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. 20 horas, cena de celebración, polideportivo de la parroquia San José Obrero. Acompáñanos a dar gracias a Dios por este camino de evangelización y crecimiento. Más informes al 0981 50 50 36. Escucha esto, algo diferente, escucha. Algo mejor, escucha. Pon atención. Oye. Escúchate, pon atención. Ahí viene. Escucha. Todo lo malo pa' afuera, todo lo malo pa' afuera, todo lo malo pa' afuera, que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo pa' afuera, todo lo malo pa' afuera, todo lo malo pa' afuera, que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Yeah. Desde que él entró, mi vida completa él transformó. Y lo que me dio, no existe allá afuera, no existe, no. No hay espacio, él me ha llenado. Entró y borró mi pasado. Fijado en Jesús, estoy enfocado. Le dije adiós a todo lo malo y al enemigo le dimos su palo. A los problemas que estoy ocupado, que cojan pa' afuera, pa' otro lado, pa' afuera, lejos de mi lado. Todo lo malo pa' afuera, todo lo malo pa' afuera, todo lo malo pa' afuera, que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo pa' afuera, todo lo malo pa' afuera, todo lo malo pa' afuera, que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Si se levanta una guerra, yo no temeré. Si él se disfraza Goliat, yo lo venceré. Con él lo haré. Y todo lo malo pa' afuera mandé. Ya no hay reciclaje, todo lo boté. Y en otro nivel yo me encuentro per se. Pa' afuera. Ya tú no me engañas, no tengo ceguera. Pues soy diferente al que antes yo era. Y como John Carlos tengo vida nueva. Todo lo malo pa' afuera, todo lo malo pa' afuera, todo lo malo pa' afuera, que aquí no hay espacio.
espacio aquí no se queda. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Todo cambió, fue triste y solo estaba yo. Pero él entró y mi vida completa él transformó. Todo cambió, fue triste y solo estaba yo. Pero él entró y mi vida completa él transformó. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Yeah, todo lo malo Pa' afuera, dándole duro al tú enemigo. no puedes con nosotros. Río Squad, La revelación, dándole palo y palo. vete de aquí. Vete de aquí. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Abril, Libro del Génesis. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. Y hoy de una manera especial estamos tratando en nuestro estudio bíblico el versículo 4. Partimos de allí y navegamos cerca de la isla de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Los vientos eran contrarios y entonces aquí nos encontramos, queridos amigos, decíamos que son las circunstancias de nuestra vida. Ñande de circunstancia, peñande yaguerecoa, ina lleva peñanderecoebe. Siempre hay elementos que no nos dejan actuar así como nosotros queremos, de la manera que nosotros pensamos. Y bueno, ahora nos hacemos una pregunta, y esto la gente siempre se pregunta, ¿tiene sentido, verdad, que las circunstancias estén en contra nuestra? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? Cosas adversas que sucedan en nuestra vida. Pues ya digo, llevo tanto, entonces más o menos que todo sea dulce de leche, sea lleva, pero tenemos elementos. Ahora nosotros lo que nos preguntamos es si tiene sentido esa dificultad, esa adversidad que tenemos en nuestra vida. Y nosotros tenemos que mirar como lección que nos ayude a aprender. El aprendizaje es lo esencial y lo fundamental en las circunstancias de nuestra vida. Por eso decimos que las tormentas de la vida no significan que Dios no esté con nosotros, que Dios nos abandona, peñande yaranda de jueima, etcétera, etcétera, sino que el viento contrario no era una señal de que Pablo estaba fuera de la voluntad de Dios. Vean, dice y vean. No quiere decir entonces que esa adversidad significa que nosotros estamos fuera del camino. Y algunas veces nosotros podemos pensar así, ¿verdad? Porque a esto nosotros le llamamos la teología de la retribución. Pero vea Antiguo Testamento, ve la Yayuhua. Y encontramos en varios libros también, por ejemplo el libro de Job.
Pendemando a vaina. Job o cañe se venían de Yara y va contra la voluntad de Dios, hay o cañinos, otros lados, etcétera. Y ahí entonces dice que se desata una tormenta, nambreo y va ahí la situación fuera. Y entonces para aplacar esa situación le tienen que tirar a Job al mar. Y ahí se aplaca. Dice, bueno, esa es teología de la retribución. Pero con añañandeña ahí Nuevo Testamento, ves añaña por uña mañana, ¿qué es lo que podemos entender, verdad? Y lo que podemos entender, y decimos luego que las tormentas de la vida no siempre significan, queridos amigos, que esto que leemos aquí, ¿verdad? Partimos de allí, navegamos cerca de la isla de Chipre porque los vientos eran contrarios, que esto signifique que Pablo no está a favor nuestro. A veces creemos entonces que las dificultades significan que estamos en el camino equivocado, ¿verdad? Porque ala ya calculamos ya ves. Yande yanda será el juy porque ya pues bahía, yande yara entonces oweruche de situación, pemba asupea porque estamos como fuera del camino. Pero, sin embargo, queridos amigos, recordemos que las dificultades o los problemas que tenemos y que son cosas equivocadas ciertamente, en todo caso son una oportunidad para fortalecer nuestra fe. Y eso es lo que tenemos que entender, que el Señor a través de estas oportunidades quiere fortalecernos en nuestra fe, nos quiere ayudar en nuestro carácter, personas de temple, para poder luchar contra todo mal y hacer un camino con fuerza, con entusiasmo, para llegar a nuestro objetivo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. La dureza en mi sentir y la terquedad que hay en mi corazón son las cosas que me alejaron de ti, Señor. Hazme renacer en tu amor. Déjame nacer. Nacer de nuevo, Señor. No importa la edad que tenga, tú no lo tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, Señor. Tú conoces el pecado que hay en mí y el dolor que este dejó en mi corazón por la muerte que ha causado. Vuelvo a ti, Señor. Dame vida nueva con tu amor. Déjame nacer. Nacer de nuevo, Señor. No importa la edad que tenga, tú no lo
Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Tres momentos importantes en la Cuaresma: la oración, la limosna y el ayuno. La oración es el encuentro personal y de sensibilización con el Señor. La limosna es el encuentro personal con el hermano y la búsqueda de cómo podemos ayudarnos a crecer. Y luego, queridos amigos, tenemos el ayuno. Es la sensibilización personal también para que cada uno de nosotros pueda entender cuál es la voluntad de Dios en su propia vida. No nos olvidemos, tiempo de Cuaresma, tiempo de oración, relación con el Señor, tiempo de limosna, nuestra relación con los hermanos, y tiempo de ayuno para sensibilizarnos y conocer qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. La oración durante todo este tiempo nos sensibiliza y entendemos cuál es su voluntad de nuestra vida. Hagamos oración, hagamos reflexión. Quedémonos ante el Santísimo, quedémonos ante Dios y contemplemos su amor inmenso y su misericordia. Tiempo de oración, tiempo de Cuaresma. Decimos que la Cuaresma es tiempo de conversión. ¿Qué significa conversión? En hebreo decimos shub y significa dar la vuelta, volver sobre los mismos pasos. Es decir, volver sobre los pasos de los valores principales de nuestra humanidad, la sensibilización hacia el hombre. Toda religión, queridos hermanos, nos tiene que llevar hacia Dios, pero significa que nos lleva hacia el hermano. ¿Dónde descubrimos a Dios? Lo descubrimos en el pobre, lo descubrimos en el esposo, en la esposa, en los hijos, en el compañero, en los hermanos que viven a mi lado. Tiempo de conversión, tiempo de vuelta al hermano, y eso significa tiempo de vuelta a Dios. Nos conocemos a nosotros mismos, necesitamos conocernos a nosotros mismos. Y el tiempo de Cuaresma nos ofrece el ayuno, queridos amigos. El ayuno significa privarse de tantas cosas porque queremos conocernos y trabajar nuestra propia personalidad, trabajarnos a nosotros en el espíritu. Y es eso lo que nos va a mostrar el camino para llegar a lo esencial y fundamental de responder a la pregunta existencial de nuestra vida. ¿Quién somos nosotros ante Dios? ¿Quién somos nosotros ante los demás? ¿Y quién somos nosotros ante la infinita bondad del Señor? Tiempo de ayuno, tiempo de reflexión. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yarañé en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Los pitufos ya llegaron a Burger King. ¿Y vos estás listo para embarcarte en una nueva aventura al ritmo de la música y con muchísima diversión con tus pitufos favoritos? Vení ya y llévate los juguetes coleccionables de los pitufos. 12 juguetes en total, uno con cada cajita King Jr. Burger King, your way. Quiero llegar hasta tus pies benditos para implorar sobre mi vida entera la bendición que ampare mi alegría, auxiliadora Madre mía. Por ti viví los
los años de inocencia, porque aprendí de labios de mi madre a invocar tu nombre cada día, auxiliadora, Madre mía. Tuya será mi juventud inquieta, frágil barquilla en borrascosos mares, porque será su brújula y su guía, auxiliadora, Madre mía. Y hasta el postrer momento de mi vida, ruego que ayudes con materna mano al pecador que solo en ti confía, auxiliadora, Madre mía, auxiliadora, Madre mía. Ñande Yarañe ETV cumple 3 años. 3 años compartiendo la palabra de Dios las 24 horas del día. Te invitamos a celebrar con nosotros este aniversario muy especial. Sábado 5 de abril, 19 horas, misa de acción de gracias en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. 20 horas, cena de celebración, polideportivo de la parroquia San José Obrero. Acompáñanos a dar gracias a Dios por este camino de evangelización y crecimiento. Más informes al 0981 50 50 36. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, versículo 4, que hoy reflexionamos. Partimos de allí, navegamos cerca de la isla de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Los vientos eran contrarios. Y entonces aquí miremos un poco que cuando tenemos dificultades, cuando tenemos vientos contrarios, sin embargo, recordemos que quien dirige nuestra barca, ¿quién es? Es Dios, queridos amigos. Este versículo es muy importante, ¿verdad? Y tenemos que adentrarnos un poco para entender. Históricamente podemos decir, y todos conocemos lo que puede suceder. Lleva, salimos, es una comunidad que camina, partimos de allí, porque nuestra vida es siempre un pasar de un lugar a otro. Entonces, con este verbo ya podemos entender el partir. Siempre nosotros partimos de una situación encaminándonos hacia otra situación. Y nuestra vida es así, porque desde nuestro nacimiento entonces, no, vamos creciendo. Partir desde un punto y dirigirnos hacia otro, ¿verdad? Y vamos pasando etapas. Hay etapas más largas, etapas más cortas, etapas cortitas, ¿verdad? Y así, cada uno puede ir mirando, ¿cuál es mi etapa? Por ejemplo, no sé, uno va pasando por etapas en su formación sacerdotal, por ejemplo.
11 años lleva ella en el seminario, terminar más sexto curso, cuando era tercero de la media, terminar 11 años lleva. Vean hoy etapas. Vean la IPUCUBEA lleva 11 años. Pero otra vez, dentro de esos 11 años, hoy llega etapa en IPUCUBEA, a pesar de hoy. Y esto es esencial, ¿verdad? Primero, una etapa filosófica ya, eso de 4 años por nada de tu hoy llega otra etapa, 2 años por nada lleva, de lo que significa toda la parte pedagógica. Te da 3 años muchas veces. Entonces, hoy con el profesor, en Boyaná, etcétera. O sea, una etapa donde vos te fogueás como educador entre los jóvenes, entre los niños. ¿Viste? Son etapas. Otros 4 o 5 años, ¿verdad? Para tu teología. Pero tiene etapa, otro, ¿viste? Partimos de allí, siempre estamos en movimiento. Y eso yo ahora les hablo un poco de una experiencia mía, ¿verdad? Pero ñandeca uno y catula mañana, va en de ella por la determinaría la de primaria, la de secundaria, ñandeco pesa hoy, ñambojera pa hoy, la de universidad, la de trabajo, leña pues no tiene etapa en tu vida, entonces de cristiano, en tu vida sacramental la lleva. Remendar con la de familia, veo una la de nieto, etapas en la vida. Y en este caminar, queridos amigos, y por ahí te digo, de verdad, los vientos eran contrarios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces cuando tenemos estos desafíos, queridos amigos? Recordemos siempre, y vuelvo a subrayar, que es Dios el que dirige nuestra barca. Es Dios el que se pone, Dios el que maneja el timón. En una parte del Evangelio también sucede algo muy interesante porque dice que viene la tormenta. O a paz y veo un día gato o son sapucas y a Jesús dice que está durmiendo en el cabezal. ¿O qué, bebé? Y entonces, Señor, no te importa que nos hundimos. Le despiertan a Jesús. Pero esto es interesante porque pega teología pura. Peñan de Yara. ¿Qué dependerá en tu vida si es que vos no le despertás para que justamente te ayude a llevar el timón de tu vida? Entonces los ya venían de Yara Jesarayo, ¿qué venían de Yara? A pesar donde hay move. Llamón para venían de Yara, no venían de Yara, Señor, que nos hundimos. ¿Y qué pasa? El Evangelio ahí te cuenta tan lindo, ¿verdad? Dice que el Señor se levanta, increpa al viento, calma. Silencio. Qué interesante. Estos son elementos teológicos simplemente, queridos amigos, que nosotros tenemos que entender porque está hablando de tu vida. Cuando nosotros pasamos cerca de la isla de Chipre, dice, porque los vientos eran contrarios. Pero se saben. ¿Por qué? Y porque había dificultades en nuestro caminar. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Si intentas describir cómo es Dios, sería una tarea difícil e intimidante. Pero cuando las personas que escribieron la Biblia contemplaron el misterio de Dios, ellos consistentemente describieron a Dios de esta forma: compasivo y lleno de gracia, lento para la ira y abundante en amor leal y fidelidad. Vamos a ver esta cuarta frase, amor leal. Es la traducción de la palabra hebrea Hesed, que es difícil de traducir a cualquier idioma porque combina las ideas de amor, generosidad y compromiso.
Gesed describe la acción de prometer lealtad motivada por un profundo afecto personal, como en la historia de Ruth. Ruth es una extranjera casada con un israelita que muere trágicamente junto con su hermano y su padre. A Ruth solo le queda su suegra, Noemí, también viuda, quien no tiene nada para darle. Noemí le dice a Ruth que se devuelva a su pueblo, pero Ruth más bien le promete quedarse al lado de Noemí y cuidarla. Y mientras los demás ven a Ruth cumplir su promesa, lo llaman un acto de Gesed. Nota que el Gesed de Ruth no es condicional ni depende de cuán valiosa fuera Noemí para ella. Más bien, es una expresión del carácter de Ruth. Ella es simplemente una persona generosa que cumple su palabra. Eso es Gesed. Ahora bien, el amor leal de Ruth es verdaderamente inspirador, pero quien muestra un Gesed permanente en la Biblia es Dios, como en la historia de Jacob, quien es un engañador y traidor, aún con su propia familia. Pero a pesar de eso, Dios lo escoge y le repite la promesa que le había hecho a su abuelo, Abraham, de que él le daría una gran familia a través de la cual Dios mismo restauraría su bendición sobre las naciones. Así que 20 años más tarde, Jacob se da cuenta de su indignidad y le dice a Dios: yo no soy digno de todo este Gesed que me has mostrado. Y él tiene razón, pero el Gesed de Dios nunca se trató de la dignidad de Jacob. Era una muestra de la generosa lealtad de Dios a su promesa. El Gesed de Dios continúa en la historia de los descendientes de Jacob, los israelitas. Cuando son esclavizados por Faraón en Egipto, se nos dice que Dios recordó su promesa a Abraham y a Jacob. Así que Dios destruye a Egipto y levanta a Moisés para liberar al pueblo y llevarlos a la tierra prometida. Y en esta historia, esto es llamado un acto de Gesed, porque era Dios cumpliendo su palabra. Ahora, de camino a la tierra prometida, los israelitas estaban asustados de las naciones alrededor de ellos y dudaban que Dios los pudiera proteger. Así que el pueblo amenazó a Moisés y le dijeron que pondrían un nuevo líder que los llevara de vuelta a Egipto. Dios está molesto y dolido, pero Moisés intercede y le pide que perdone el pecado de este pueblo por su gran Gesed. Nota que Moisés le pidió a Dios que perdonara no porque el pueblo lo merecía, sino porque era consistente con el carácter de Dios. Y Dios estuvo de acuerdo y renovó su compromiso con un pueblo que no quería estar comprometido con él. En la Biblia, Dios es leal y amoroso por la única razón de que ese es quien Él es. Por supuesto, Él quiere que las personas respondan con Gesed, pero aun cuando no lo hacen, el Gesed de Dios permanece. El profeta Oseas compara el Gesed del pueblo de Israel con la neblina matutina, que está aquí por un momento y luego se va. Pero el Gesed de Dios permanece. Como en la celebración del Salmo 136, que empieza diciendo: den gracias al Señor porque Él es bueno. Y luego repite 26 veces: porque para siempre es su Gesed. Y es así como después de siglos de Israel estar traicionando su compromiso con Dios y de su larga historia de violencia y muerte, Dios mantuvo su promesa de una manera dramática y drástica, adoptando la naturaleza humana y atándose a nosotros en la persona de Jesús. Y las personas que seguían a Jesús de Nazaret dijeron que en él encontraron al Dios de Israel lleno de amor y fidelidad. Jesús es el ser humano más leal y amoroso, y en su vida, muerte y resurrección, Dios abrió un nuevo futuro para nosotros y para toda la creación. Y Dios hizo eso justamente porque esto es como Dios es: generoso, amoroso y eternamente leal a sus promesas. Y cuando experimentamos la pureza y el poder del amor leal de Dios mostrado a través de Jesús, nos mueve a reimaginarnos el por qué y el cómo podemos mostrar Gesed de vuelta a Dios y a las personas alrededor de nosotros. Esto es lo que significa decir que Dios sobreabunda con amor leal. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? No
que nos ame hasta el extremo. Te entregaste en la cruz, me salvaste, Jesús, te has quedado entre nosotros. Alabado y adorado sea Cristo, Eucaristía, lo más grande, lo más sublime, es tu presencia real. Puedo acercarme y recibir tu cuerpo y sangre que me dan vida. Cielo y tierra se unen, los ángeles cantan tu gloria, Señor. Oh, gloria, gloria en el cielo al que reina con poder. Gloria, gloria en el cielo al que reina con poder. Gloria, gloria en el cielo al que reina con poder. Gloria, gloria en el cielo al que reina con poder. No existe amor tan perfecto que nos ame hasta el extremo. Te entregaste en la cruz, me salvaste, Jesús, te has quedado entre nosotros. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, versículo 4. En este caminar que estábamos diciendo, necesitamos una característica que es característica clave. Es la de la perseverancia. Porque estamos ahí, entonces ya yo topá, lleva con dificultades. Jamba ella, y decimos nosotros tiramos la toalla, ya, Ñande, tiramos la toalla. Dai kwa se ve mamba bebé, da se puede caer, se ya tamapea. Sin embargo, Pablo, queridos amigos, no deja que el viento le detenga. Mira que Pablo peleó por todas partes. A Pablo, al comienzo de nuestros estudios, habíamos dicho, vaya pa olla pedreán, vaya pa oñen muñán, vaya pa oñen bepotí, pero sin embargo, él lo que hace es ajustar el rumbo, mirar. Y me doy cuenta que estoy chocando contra una pared. Entonces va, ella bota. Entonces, allí por ecata, mañata, izquierda, derecha, arriba, abajo, va, ella bota. Es como el agua. Emoíte y dique. Ponele un dique al agua, a un arroyito. Ponele un dique. Pero de Moisés, andereta, no. Ya. A muy por la gente por pasar.
Bueno, listo, muy atención. Pero lo mismo la digo, gente, ya veo ahorita no vas a ver costado, pero no estamos ainda. Qué linda que es esta imagen, ¿verdad? Porque Pablo prácticamente no se dejó detener por el viento, por la tormenta. Entonces, ante los obstáculos, queridos hermanos, no podemos nosotros detenernos ni rendirnos. Ni rendía. Va, ya pona, mañana, calcula. Ya hay señal ya me indujo un agua, pues calcular, mañana, ya, pere, JS, ya guatán. Pero eso es ánimo, queridos amigos, porque ñandego ya huele copa y te veñan de yara come, y te ñan de la ya pues esa veñan de la pe, y sobre todo para superar, ¿verdad?, los obstáculos. Seguramente que en ese camino también vamos a tener que cambiar de estrategia. Recambiar talán de estrategia. Alguna vez en derecha, ina avendica tuyo, usa el obstáculo, opeando y coina. Opeare con la reguapana, areña mindu, ujare, samba, epalare, ya poina. Ya guapuya calculaje y vengo la gente. Pero ¿por qué ya guapuya ya calcula? Porque tenemos que ver la estrategia que vamos a tomar después. Esta estrategia no me sirve. A mí entonces, epita, areñembote, areñemo fanático de eso que vos estás pensando que es la única estrategia. No. Nunca, queridos amigos, encerrarse a una sola estrategia. Upeanago venían de ya no me ende la creatividad. Upeanago me ende la gente lleva el cerebro, la materia gris y la gente. Tu cerebrito, ¿verdad? El cerebro. Para poder pensar, reflexionar, entender, saber. Ani la repita siempre la de corrupto. Es que te interpelan en ese agua de la corrupción. Ani la de monda ese ahí. Dios no te llamó para eso. Anderesa en aprender a pela y hija. Anderesa, entonces tenemos que sobre todo cambiar la estrategia, queridos amigos. Estrategia que nos lleve hacia el camino de la verdad. Ante las dificultades y problemas que se nos presenten, no te caigas, ni tires la toalla. Ah, mira qué linda enseñanza. Entonces, aquí nos dice, partimos de allí, estamos en movimiento continuo, navegamos, nuestra vida es navegar, cerca de la isla de Chipre. También aquí podemos entender, ¿verdad?, la isla siempre como un lugar que es un posible lugar donde podemos anclarnos, ¿entienden? Pasamos cerca por cualquier cosa, y atento porque sabemos que el mar, las dificultades, las tormentas. Pero fuimos hacia ahí, ¿por qué? Porque buscamos un refugio, buscamos algo o alguien que nos pueda ofrecer una ayuda. Y por eso, queridos amigos, si somos capaces de eso, vamos a poder vencer estos vientos que son contrarios. Muy bien, queridos amigos, terminamos hoy esta reflexión diciendo simplemente que Dios usa siempre de la adversidad, pero para llevarnos ¿hacia dónde? Hacia nuestro verdadero destino. Las diversidades, las dificultades que encontramos es para rumbear, Y yo, queridos amigos, les puedo decir también eso, porque no somos tan viejos todavía, pero siempre, ya con cierta experiencia. Añade ya a veces cañan de a través de ciertas dificultades, rumbear, ya vamos poniendo nuestro GPS allá en nuestro lugar. Aquí hay una dificultad, la GPS enseguida, y me hallado esa calle, a tu punto clave. Muy bien, queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.